Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición de Ventana Abierta, mirando qué ocurre en la comarca, el mundo y en todos los rincones del país. Quien les habla, Heraclio Lavandera, tiene el gusto de presentarles esta nueva edición, en donde algunos temas han sido recurrentes en la semana y bueno, trataremos de abordar, aunque sea en forma sinóptica, lo que ha ocurrido. Hoy me acompaña Alexis Martins, así que estamos, bienvenido Alexis. Muchas gracias. Estamos empezando una semana, o terminando una semana en realidad, que comienza un nuevo ciclo, ¿no? Porque como se había avisorado aquí, ya hace algunos programas, hace larga cantidad de programas, decíamos que el país estaba quietito hasta ver qué iba a suceder con el presupuesto. Bueno, ahora tenemos sobre la mesa el tema presupuestario, que es todo un ritual en los gobiernos republicanos, con el digamos dato fundamental de que esto va a marcar la pauta de los próximos 5 años de gobierno. De hecho, fue motivo de largo escándalo en estos días lo que dijo el 25 de agosto en un acto, en un comité de base, el subsecretario Valcórdoba, diciendo el presupuesto, el programa del Frente Amplio es impagable. O sea, más o menos esto fue lo que sostuvo. Sí. Lo que sí quiero destacar, a ver, muchos ya pensaban eso antes que lo dijera Valcórdoba, ¿no? Pero el punto es que qué es lo que iba a quedar fuera, porque siempre el presupuesto, no es la primera vez ni va a ser la última, en que el presupuesto es una sábana corta. Siempre alguna parte de la cama queda destapada, te tapas el cuello y los pies te quedan desnudos, y en fin. Y eso va a ocurrir siempre. Y sobre todo importaba verlo desde el punto de vista de un gobierno de izquierda que está notoriamente presionado por sus clientelas electorales habituales, dentro de los cuales está militando gran parte del sindicalismo organizado en Uruguay. Y a su vez también reclamos que tienen que ver con sectores de la izquierda, que no son sindicatos, pero tienen que ver con lo estatal y que es parte de la galaxia frente amplista, en el discurso al menos. Yo qué sé, el tema, por ejemplo, cómo se va a cumplir el presupuesto con la universidad, con los distintos entes autónomos y descentralizados, los distintos servicios públicos. Y eso lo que se avisoraba era que venía una tormenta, había una calma previa a la tormenta. Bueno, efectivamente la calma nos hizo hablar de muchas cosas que en el fondo no sé si importaban o no importaban, pero lo concreto es que esa calma nos hizo discurrir por temas de diversa especie, el espejo de Casupá, con el reservorio de agua, el problema de la estancia que se comprar colonización, y todo eso fue un motivo de mucho ruido que sigue estando y sigue dando frutos. Sí. Y eso va a seguir dando muchos frutos porque tiene otras consecuencias que ya veremos en otros programas. Pero sí es cierto que en ese dilatado silencio que uno avisoraba y que lo comentábamos, porque noticiosamente uno observa que no hay grandes temas arriba de la mesa, o no había grandes temas arriba de la mesa, me refiero a grandes en el sentido de importantes, era un poco la calma que precedía a la tormenta que se podría avisorar con la llegada del presupuesto. Bueno, no sé si en un mes
tiene la certidumbre que nosotros teníamos sobre el clima político que se iba a generar con el llegada del presupuesto. Ya se está avisorando por ambos lados, porque acá me parece que nadie queda contento, por derecha y por izquierda. Bienvenido, don Néstor Grajales, que está acá con nosotros. Bienvenido, Heraclio, audiencia, al programa. En realidad soy yo el tardío, ¿no? No, pero bien. Gracias. Estaba bravo el tránsito. Sí, me imagino Hoy que veníamos de más lejos. Bien. Estamos hablando justamente de las tormentas que se avisoraban con la llegada del presupuesto. Bueno, ahora llegó el presupuesto, ahora vamos a empezar a ver tormentas. O sea, ahora estamos viendo los truenos. Sí. Y truenos desde la oposición y también truenos desde el bando oficialista o que votó al oficialismo. Si bien es cierto que la discusión y digamos que la arena, el campo de disputa va a estar especialmente concentrado en la Cámara de Representantes. El gobierno en el Senado tiene mayoría. En la Cámara de Representantes no tiene a priori la mayoría y ahí tendrá que negociar con alguno de los partidos de la oposición. O representantes. Exacto, con representantes, porque seguramente a nivel partidario no va a haber pronunciamientos. Pero también, como tú mencionabas, Heraclio, va a haber alguna, van a terminar votando juntos, ¿no? El oficialismo, me refiero a los representantes del partido de gobierno, pero de cualquier manera puede haber algunas disputas, algunas encrucijadas, algunas discusiones internas, porque hay muchas cosas que la razón le indica o le dice al gobierno que tiene que hacer y de pronto hay ciertos actores, ¿sí?, especialmente vinculados con las bases más militantes del partido de gobierno, que puedan estar en algún desacuerdo con algunas cuestiones, ¿no? Y viendo en la otra tribuna algo que tiene que ver con eso que vos estás señalando muy bien, el senador Javier García dijo: hemos recibido el presupuesto, y presupuesto, históricamente, lo que ha mandado el gobierno en Uruguay históricamente nunca ha salido igual después del Parlamento. Dijo: presupuesto va a haber, el tema es que no es lo que salga, seguramente no es como entró. No sale como entró. No sale como ha entrado, porque todavía ni siquiera empezó el tema, y recién ahora han empezado a leer las primeras líneas del tema y ya uno encuentra infinidad de comentarios de unos y de otros. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios All Inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Tu
Los Avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 Avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Y seguimos revisando el mundo desde la ventana abierta. Estamos conversando acá distintos temas, como siempre, después de la tanda, uno hace acá otra tertulia en paralelo. Y dijiste que había tenido un problema en la tormenta con el portón. Que se Exacto, llevó. sí. Bueno, pues sabés que sí. me enteré, esto es un bocadillo. Parece que el portón eléctrico fue un invento de un paraguayo. ¿Ah, sí? Sí, un paraguayo No sabía, que era sí. un Mirá. hombre muy interesado en temas de física y electricidad, y que además vivió en Uruguay, Mira. porque estaba casado con una uruguaya. Ajá. Patentó el modelo de portón eléctrico en Uruguay, Mira vos. para Argentina, Brasil y creo que Chile también. Bueno, dijo, está con esto, me vuelvo millonario. Vendió la casa, vendió todo, y se fue a Estados Unidos a registrarlo allá. Dijo, con esto se me van a abrir todas las puertas. Sí, no, estaban todas cerradas. Parece que se habían patentado en Estados Unidos con los datos de su patente. Alguien filtró desde acá el dato. Se lo chorearon. Sí, Hablando mal y pronto. sí, hablando en criollo antiguo, se le chorearon la idea. Wow. Lo señalaba, una anécdota que uno la cuenta así, pero debe haber sido terrible. Y claro, todo. claro. Pero decía algo tan común y corriente en la vida de todo el mundo como el portón eléctrico. Sí. Fue inventado por un hombre del Paraguay que ¿Qué no, tal? en general son cosas que no se saben, así que me parece importante comentarlo a propósito de tu tragedia con el último tormenta que te quemó. Sí. Ah. Son muy sensibles. Y sensible a todo el mundo con el tema del presupuesto. Claro. A ver, nosotros ya hablamos acá, empezamos a hablar de el asunto del impuesto TEMU, ¿no? Sí. Que es un impuesto al consumo. Y también, de hecho, es crear un impuesto. Y ahí viene la primera de las pildoritas que están sobre la mesa en este tema. Porque yo he escuchado no menos de 100 veces en estos días, en estos últimos 2 días, la repetición de la frase, que además dijo 2 veces el mismo discurso del presidente, del entonces presidenciable Yamandu Borsi, ahora presidente, no voy a aumentar impuestos, y después en otro momento, minutos después, repito por si no se entendió, no voy a aumentar impuestos. Y esto se lo han endilgado no solamente en las redes, donde la conversación es de quien habla nomás, es un monólogo en definitiva. Lo he visto en programas donde gente notoriamente vinculada al gobierno le increpa a los personajes, a los funcionarios del gobierno, ¿por qué se hizo esto? Si se mintió para llegar, claro. Que es un poco el criterio que se ha instalado. Y han habido distintos frentes, distintas polémicas. Yo escuchaba otro día también en un foro de esos que se abren en las redes, hablar sobre el tema. Eran gente del Frente Amplio, era un foro abierto, pero se podía entrar y eran notorios frente amplistas. Nadie estaba conforme, porque básicamente decían, a ver, no le aplican el 1% al 1% más rico, y me cobran a mí que soy 22% de IVA. De medio pelo, porque en definitiva esto del impuesto TEMU, como se le ha dado a llamar, afecta a la clase media, o a la clase media, aquellos que compran y aprovechan o comprar en la frontera o comprar por comercio electrónico, y conseguir las cosas más baratas, que acá son de repente 5 veces más caras, ¿no? Exacto.
ya es un tema que lo venimos conversando, pero también han surgido otros temas más. Se habla, por ejemplo, de conocer la posibilidad de que el director de rentas, por ejemplo, pueda tener acceso a la información que está en las cuentas bancarias de las personas, algo que está protegido por el secreto bancario. Exacto. Escuché por allí la anotación que hizo el doctor Rodríguez Pupo diciendo que veníamos perdiendo la libertad, ¿no? Porque hay una cosa que es cierta: Uruguay hace 20 años era plaza financiera, y ojo, convengamos que el negocio país, o sea, si esto fuera, perdóname la metáfora, pero para que se entienda de forma bien clara, si el país fuera un comercio, un supermercado, un kiosquito, el kiosco Uruguay, desde el principio del nacimiento de la República, que ahora está cumpliendo 2 siglos, por lo menos la declaratoria de independencia, y estamos en vísperas de cumplir los 2 siglos de la instalación de la primera República Constitucional, 1830, ya era en ese entonces una plaza financiera. Ya Montevideo era sujeto de debates financieros en la región, tanto en Argentina como con Brasil. La plaza financiera era distinta, pero era una plaza financiera. Y si alguna duda cabía de que, bueno, ese era el destino manifiesto, si me permitís la idea, que tenía Uruguay, está claro que luego, al cabo del tiempo y en el siglo XX, bien notoriamente, de forma bien notoria, sobre todo desde que se dio la liberalización del mercado a mediados del siglo pasado, y Uruguay, de ser como era Argentina y como es Brasil, como es Argentina y como es Brasil hoy, que son plazas cerradas al tipo de cambio, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Uruguay pasó a ser una plaza abierta, donde uno puede entrar y sacar dólares como se plazca, oro, cualquier moneda. Ese proceso se instaló definitivamente a mediados del siglo pasado, hasta ahora ha sido en forma sistemática, y lo han respetado todos los gobiernos de todos los partidos, incluso del Frente Amplio, que como estaba en la oposición muchas veces criticó aspectos de esta política. Bueno, bienvenido sea a las cosas de sentido común, porque eso se ha convertido de hecho en una política de Estado. Por derivada, hay cosas que pasan también en el mundo laboral que se explican porque Uruguay es plaza financiera. Si no, veamos, por ejemplo, qué pasa con la EBU, el sindicato bancario, que tiene un régimen donde se cierra un banco, ha cerrado un banco y han generado bolsas de trabajo, hay que solucionar, y el banco, el Estado ha tomado bancos que se han quebrado y se han rescatado y han buscado la vuelta, y a esos empleados los han recolocado, cosa que no sucede en otras ramas de la actividad laboral en Uruguay. Y es porque Uruguay, su gran negocio no solamente es la lechería ni la ganadería, es también el mundo financiero. La plaza financiera empezó a ser cuestionada a principios de este siglo, del siglo XXI, cuando en Estados Unidos se implementó, esto ya fue en la última década del siglo pasado, entre 1990 y 1999, que en la famosa guerra contra las drogas que hacía Estados Unidos, se instaló la consigna dentro de ese dogma: bueno, sigamos el dinero. Para perseguir las drogas, sigamos el dinero. Y ahí empezaron en Estados Unidos una política que se llamó Know Your Customer, o sea, conozca a su cliente, que obligaba a los bancos, por ejemplo, a declarar que quien depositaba X plata, lo depositaba y era dinero limpio, y el garante era el banco, quien decía esta plata es de tal cosa. Esa política que empezó en bancos estadounidenses y luego en bancos estadounidenses que estaban aplicando, haciendo negocios en Uruguay, yo recuerdo el caso de Bank Boston, que tenía matriz en Estados Unidos, luego se aplicó acá a nivel general de toda la banca. Hay una unidad de policía de control en el Banco Central, que es ya de hecho por ley policía financiera del sistema financiero uruguayo. Hay una unidad especial que controla el lavado de dineros, el lavado de activos que le llaman, ¿verdad? Bueno, y ahora incluso este tema
va a tener otro escalón más con la colocación, digamos, la instalación de una secretaría a nivel ejecutivo de control del lavado de activos. O sea, este tema no es nuevo. En ese proceso, Uruguay fue abandonando recaudos que tenía sobre la opacidad, se llamaba, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos donde la opacidad de los capitales es absoluta. Hay países, hay grandes, pequeños, pero en Mónaco, en Panamá, la opacidad es absoluta. Porque es una forma de captar capitales. No entro en juicio de valor si está bien o está mal. Lo que estoy señalando son hechos Sí. de la realidad. Pero lo cierto es que en Estados Unidos hay no menos de 4 estados en donde la opacidad es clara. Un narcotraficante no puede invertir en un país que está bajo la mirada de los organismos que luchan contra la droga, contra el tráfico de droga, pero sí puede invertir en ciertos lugares de Estados Unidos. Claro. ¿No? Bien. Bueno, esas asimetrías no las vamos a arreglar nosotros, pero sí hay que decirla por lo menos. Claro. Y lo que sí digo es que Uruguay fue abandonando ciertas cosas, sobre todo por recomendaciones de la OCDE, para salir de lo que se llama la zona gris. Ah, Y le fueron quedando algunos recaudos. Un ejemplo, en el mundo de opacidad institucional es Suiza, ujú. donde todavía hay capitales que tienen ya casi un siglo que se depositaron y no se retiraron ahí porque eran opacos. De otras opacidades que no era la droga, ¿no? Sí. Que además no es ni siquiera un tema nuevo. Pero ahora el problema que viene es que Uruguay va a tomar la posibilidad de, o sea, se instala en la postura de abrir, a partir de lo que diga el director de rentas, el secreto bancario, para mirar, Ujú. que es el último, vamos a decir, el último escalón de esa escalera al cielo del control. Pero se da la contradicción de que si la información sobre una cuenta la piden desde el exterior, quien debe utilizar la información que se dé o no se dé tiene que ser un juez. O sea, hasta ahora era un juez. Un juez puede decir, bueno, vamos a ver la cuenta de Alex, pero un juez tiene que decir, bueno, hágalo porque Alex puede ser una persona que está en el negocio de un, no sé, de narcotráfico. Ahora, ahí me llamo un juez. Lo que aparenta instalarse ahora es la posibilidad de que sea por sí, ante sí, el director de rentas Ujú. pueda indagar, violentar el secreto bancario y no violentar ninguna ley, o sea, abrirlo. Claro. Pero, eso sí, si lo piden de Argentina, de Brasil o de Estados Unidos, tiene que decir un juez, como debiera ser. Son las cosas que están a debate, por eso yo creo que nunca más cierto lo que dijo en algún momento que yo mencionaba recién Javier García. El presupuesto llegó, no sé si saldrá este presupuesto que llegó. Vamos a tener presupuesto, pero va a salir seguramente modificado, Va a correr mucha agua bajo el puente. sin duda. Y llegamos al tercer bloque de Ventana Abierta. ¿Usted sabía, Grajales, que en Habitat abrieron un nuevo servicio para el público? Los lockers Habitat. Los lockers Habitat. ¿Qué son los lockers Habitat? Son lugares de posteo donde uno puede dejar y recibir material, pequeños paquetes, cartas, y ese servicio se cumple en 100 puntos de todo el país Claro. con los que Habitat cuenta, y bueno, brindan a la población este servicio que es, la verdad, formidable. Una cosa que facilita mucho, ¿no? Cierta Que facilita. logística cotidiana, ¿sí? Que acorta distancias, que acorta tiempos, porque
porque a veces por cuenta propia es difícil, ¿no? Ese intercambio con algún pariente, algún amigo, X familiar o conocido, de intercambio de paquetes, y bueno, Habitat pone este servicio a disposición que lo hace todo más fácil. Y hablando de servicios a disposición, siempre nosotros contamos con el buen servicio periodístico de nuestro corresponsal en Europa. Servicio internacional. Que además es, siempre es bueno reiterarlo, porque uno dice, sí, va a hablar, hay que estar allí para ver lo que de acá no se ve. Esto es importante. Va a estar con nosotros Julio Martino, como siempre. Uh-huh. ¿Está por ahí, Julio? Sí, con un gran gusto de compartir contigo, con Néstor, Heraclio, y un saludo a la audiencia también. Aquí estamos, por siempre. Bueno, contanos un poquito qué está sucediendo en Europa en estas horas, en estos días. Hay conflictos ahí a mitad de camino, no sabemos qué está pasando, si hay novedades o es solamente lo que dice la prensa corriente. Contanos un poquito, Julio. Bueno, no sé qué estará contando la prensa por ahí de lo que pasa acá en Europa, pero siempre acá pasa de todo un poco. Mira, si te hago una breve síntesis de las cosas que pasan, después las desarrollamos. Se está corriendo la Vuelta Ciclista de España y grupos de ultraizquierda están bloqueando las etapas ayer en Bilbao con gran peligro para los ciclistas en protesta por la participación de un equipo israelí, lo cual motivó que la etapa no pudiera ser cerrada. No hubo ganador en la etapa de ayer, hoy hubo etapa en Zaragoza y de vuelta volvieron a haber intermisiones. Comienza el año judicial y hay una gran bronca porque García Ortiz, el fiscal general de España, que está imputado y próximamente va a ser juzgado, se le pide que no participe en la reunión porque aparentemente al ir y dirigir la palabra a los miembros del Poder Judicial estará hablándoles a muchos magistrados y jueces que pronto lo juzgarán, y organizaciones de fiscales y de jueces conservadores le piden que no vaya, que es una irregularidad funcional inaceptable, que estando imputado incluso tendría que haber renunciado, cosa que no ha hecho. Hace 4 días una chiquilina de 14 años cerca de un centro de menas de menores no acompañados, de inmigrantes, fue brutalmente violada por un inmigrante de origen de Malí, subsahariano como dicen acá, que la violó y con una violencia extrema y que provocó una reacción generalizada, no solo en la zona de Alcalá de Henares y de Madrid, sino en toda España, y que Vox de alguna manera impulsó y capitalizó en cuanto a la denuncia de esos centros de menores. Hoy amaneció Madrid con los trenes de corta distancia nuevamente sin funcionar. El Ministerio de Transporte, el señor Sánchez, no da pie en bola, lleva 438 incidentes entre los ferrocarriles españoles de media, de corta y de larga distancia y de alta velocidad, donde se producen interrupciones en cualquier momento y dejan tirados a los usuarios en los recorridos de larga duración, a veces en medio de la nada, 7, 8 horas, lo cual ha generado una protesta y una desconfianza hacia el transporte ferroviario muy grande y que afecta también al gobierno. Con todas estas cosas que te estoy contando, Heraclio, Néstor, sí. Como comprenderás, la repercusión es en la incidencia de los partidos políticos en todo esto, y lo que está sucediendo y sigue sucediendo es que las expectativas electorales del PSOE siguen descendiendo, y el que cada vez sube más como la espuma es Vox en las encuestas. Y un dato sorprendente de estas encuestas es que Vox está subiendo entre las clases más populares, es decir, en las zonas y en los lugares donde viven las capas sociales con menores ingresos, ¿verdad?, más modestas. Es ahí donde está subiendo la intención de voto de Vox. Y en otro aspecto que es una lesión durísima para la izquierda y para la progresía, es entre la juventud. La juventud española cada vez se vuelca más a la derecha, lo cual es un fenómeno que no es exclusivo de España, porque hoy mismo estas derechas
que siempre estamos conversando con Heraclio, ¿cómo la llamamos, verdad? Porque la izquierda les dice extrema derecha, a mí me cuesta decirles extrema derecha. Derechas nacionales, nuevas derechas, no sé, pero estas derechas nacionales o nuevas derechas en Inglaterra, en Alemania y en Francia siguen subiendo en su intención de voto. Perdón, no, me gustaría hacer una aclaración en esa salvedad que tú hiciste. Creo que es importante señalar ese diferencial, porque estas derechas no son exactamente iguales a las que veíamos hace 10 años, por poner una cifra. Son distintas, tienen otras peculiaridades y además han ganado la calle, cosa que de repente las derechas de hace 10 años no hacían ni sucedía algo similar en ese ámbito. Por eso me parece importante esa aclaración de cómo lo llamamos, ¿no? Perdón que te corté, Julio. Pues yo creo que sí, adelante. No, digo, perdón que te corté, Julio, perdón. No hay problema. Mira, Heraclio, yo creo que afianzándome en lo que acaba de decir, yo creo que decirle nuevas derechas sería acertado, ¿verdad? Porque son nuevas, son distintas a aquellas. Claro. Actúan diferentes, tienen una conducta diferente y generan una adhesión distinta, ¿verdad? Siempre la derecha fue asociada con las personas mayores, ¿verdad? Con la gente o el sector más conservador de las poblaciones, con las clases medias y media altas. Se suponía que los sectores de las clases más bajas o más deprimidas eran afines a la izquierda, por lo menos en Europa, ¿verdad? No en otras partes, estoy hablando de acá, ¿verdad? Y acá eso ha cambiado. Y fíjate que los datos duros y puros, ¿verdad? En Francia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, a la cual no dejan ser candidatos, ya está rozando el 37% de intención de voto en Francia. Es una barbaridad. Y en Inglaterra, si vemos los datos, Reform UK está pasando por un punto al Partido Conservador. 25% de los ingleses ya hoy votarían a Reform UK. Y fíjate que Convergencia Alternativa por Alemania sigue creciendo, que estábamos en 19, ¿se acuerdan la última vez que los vimos? Sí. Pues ahora están en el 22, en el 22 están. Vox ya pasó del 15% de la intención de voto. Naturalmente el PP sigue teniendo un protagonismo en cuanto a la intención de voto dentro de la derecha, ya están en 34. Se desploma la izquierda progresista, el PSOE cede votantes increíblemente a la derecha, y los partidos más radicales a la izquierda pierden votantes que pasan a la inacción, ¿verdad? Mientras tanto, esta vuelta ciclista que yo te comentaba está vinculada a una acción masiva que está llevando adelante la progresía acá en España y en el resto de Europa. Salió una flotilla con Grunberg y Ada Colau, que fue alcalde de Barcelona, rumbo a Israel. Dicen que van a romper el bloqueo, que van a llevar materiales sanitarios, alimentos para ayudar al pueblo de Gaza, y que van a romper el bloqueo que produce Israel. Israel ya dijo que apenas lleguen los meten a todos presos, incautan todo y lo más probable es que los deporten, lo cual genera que es una acción publicitaria contra Israel, de verdad, que además genera una gran polémica, porque no todo el mundo, fíjate, cuando fueron el Festival de la Canción de Europa, no sé si se acuerdan, el Otis, sí. Cuando se elige al país ganador, o tú tienes la opción de votar telefónicamente, nunca al candidato de tu país, sino al de los demás países, ¿verdad? Es la opción, ¿no? Es la manera en que se vota, más un jurado que también vota. Los españoles votaron por Israel, mayoritariamente, y lo transmitía en televisión española. Yo me acuerdo que fue un tortazo para televisión española, que esperaba un repudio de parte de los votantes españoles de Israel, y sin embargo fue lo contrario. Entonces estos grupos que están realizando las protestas, uno no sabe. Por ejemplo, la de Bilbao fue la más dura. Estaban muy radicalizados. A toda costa salieron varios policías de la Chancha, que es la policía autonómica del País Vasco, lesionados. Fue una acción muy dura, lo cual me provoca la idea que ahí estaba la gente de Bildu, la gente dura, ¿verdad? De los restos o herencia de lo que fueron los etarras, ¿verdad? Un núcleo militante que actúa con una violencia inesperada, que casi provocaron un accidente, pero además refleja una conducta de la ultraizquierda cada vez más radical en este sentido. Yo no sé cómo estará la cosa en Uruguay en ese sentido. Después, otro tema que a mí me gusta
pasar por muchos temas, no desaprovechar la oportunidad de tocar claro, muchos temas. claro. Si bien no fue en Europa, repercute en Europa la reunión que hubo ahora en China, en el aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De la reunión de más de 26 países que participaron en una reunión previa ahí en la cumbre de Tianjin, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es esa organización de cooperación económica, política y social que lidera China y en la cual está Rusia también. Y un hecho que me llamó la atención, la presencia, no sé si tú lo notaste, Néstor, tú, Heraclio, de Modi, el primer indio, ¿verdad? Que parece como que ha sido empujado ahí por ese 50% de impuestos, de aranceles que le ha impuesto Estados Unidos, ¿verdad? Y aquel acontecimiento que se produjo en mayo, que es muy significativo, en mayo reciente, cuando un avión de combate hindú, un Rafale de origen francés, fue derribado por un J-10 chino de bandera pakistaní, ¿verdad? Que con misiles de largo alcance lo derribó, que con sistemas avanzados de radar lo dejó ciego y indefenso, y causó una gran sorpresa militar para India y a los demás países que observaron el hecho. Y ahora vemos a Modi entrar graciosamente de la mano de Putin, acercándose al premier chino, ¿verdad? Lo cual demuestra que India ha sufrido una presión desde el punto de vista económico y también militar, a la cual ha sido vulnerable, se ha sentido sensible. Y la potencialización de esta organización liderada por China va a repercutir inevitablemente en todo el mundo, ¿verdad? Porque China sigue con su plan, ese famoso y rebombante plan de la ruta de la seda, ¿verdad? Que promete progreso, bienestar y desarrollo en muchos países, desde Asia hasta Europa, que es una tentación muy grande para muchos países de encontrar un apoyo para salir de su desarrollo algunos, para lograr acceder a mayor bienestar otros, y China ha prometido en esta reunión que va a subvencionar a todos los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Va a volcar millones, cientos de millones de dólares a los miembros, y va reforzando una política china que cada vez se hace más fuerte. Digo esto porque Europa, España en particular, ha mirado mucho a China, y el tema de Hawái con Zapatero como enlace, ese mismo Hawái que ha vetado a Estados Unidos en cuanto a que actúe dentro de Estados Unidos, pero que el gobierno de España ha contratado sus servicios, yo lo decía en uno o dos programas anteriores, no sé si se acuerdan, que por razones de seguridad Estados Unidos no le permite, y generó desconfianza en Estados Unidos porque España lo tomó. El hecho de que España sea el puente hacia China nos obliga a mirar a China y nos obliga a mirar las nuevas estrategias chinas, este nuevo método chino que nos va a poner en las circunstancias de si sacrificamos o no sacrificamos seguridad a cambio de tecnologías y de prosperidad que nos promete China, o actuamos de manera recelosa. Los países europeos, la mayoría son recelosos respecto a China, es un gobierno de partido único, ¿verdad? No es democrático, pero España le atiende la alfombra, y mientras esté este gobierno acá en España, China encontrará en España un acceso amigable para el ingreso de sus políticas que prometen, repito, prosperidad, bienestar, tratos comerciales justos, el oro y el moro, como dice el dicho, ¿verdad? Claro. Como vos bien señalás, pienso que la movida en el Asia tiene que ser vista con una lupa bien con mucha capacidad de discernimiento, porque hay señales que ya no se conocen del Asia, que mueven el mundo de forma regular. En esta parte del mundo no se conoce ni de cerca lo que pasa en el Asia, y cuando ocurre esto es decir, arriba del escenario, significa que hay decisiones que están corriendo y que probablemente tengan consecuencias en los próximos años en forma, digamos, muy sustantiva. Julio, gracias por tu participación, como siempre, muy instructivo, y gracias por tus comentarios.
Nos vemos el próximo Un gusto. jueves si Dios quiere, ¿sí? Será hasta la próxima, con mucho gusto. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y llegamos al último bloque de Ventana Abierta. Nuestro amigo Alex hoy ha traído algunos temas bastante interesantes en cuanto a la perspectiva ideológica de todo este escenario. Sí, exactamente, Heraclio. Un poco también siguiendo con el tema de lo que es la nueva derecha y su comparación con lo que es el socialismo del siglo XXI, un poco ubicarnos en el sentido de cuáles son los líderes, su organización, a qué foros van y sus representantes, ¿no? Entonces tenemos una nueva derecha que es más conservadora, populista, o sea, atrae bastante público y bueno, y hablemos un poco también de este socialismo que está pasando o que transcurre en varios países de la región. Algunos referentes de este socialismo del siglo XXI son, por ejemplo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales en Bolivia. Y bueno, tenemos el caso de Cuba con Díaz-Canel. Bueno, después tenemos lo que sería las formas de organización que tienen. El Foro de San Paulo fue un lugar donde fuertemente se organizaron, o sea, y el Grupo de Puebla también fue otro espacio progresista de estos líderes, ¿no? Si vos me decís algo, un comentario, a mí me da la impresión de que el Foro de San Pablo nació al influjo, a la sombra de la aparición política de Lula como presidente de Brasil. Ahora que la izquierda del PT, históricamente marxista, después más diluida, ¿no? Y en la medida que ha perdido espacio por muchas cosas que no viene a cuento ahora, pareciera como que el polo de izquierda emergente en América es México, al punto que nos contaba Julio en alguna conversación que hemos tenido, aparte Julio Martino, quien hablaba recién como desde Europa, que Podemos ha abierto sede. No Podemos, sino Podemos tiene el partido Podemos, que es de España, que le fue mal, le fue horrible en elecciones. No pudieron, pero abrió un canal de televisión, y ahora ese canal que le fue medio mal, porque tuvieron que cerrarlo, abrir una cantina, también que cerrarla, se fueron a México, y abrieron en México un canal a todo trapoche. Mira. Así, entonces da la impresión de que ahí el Grupo de Puebla nace al influjo de esa nueva izquierda, primero
AMLO, es decir, López Obrador, y ahora Sheinbaum, que pareciera ser mucho más militante en esa postura. O sea que no te quiero cortar tu guión, pero sí decir que pareciera, y además hay algunos cambios también, ¿no? Es decir, en cuanto a el grupo, el foro de San Pablo y este foro de Puebla, que es algo un poco distinto, ¿no? Y bueno, y para ubicar también lo que sería la nueva derecha o los referentes actuales, podemos hablar de el caso de Argentina con Javier Milei, Antonio Kast de Chile, Jair Bolsonaro en Brasil, Santiago Abascal de España, de Vox, Giorgia Meloni en Italia, Donald Trump y Nayib Bukele, que bueno, que es un caso más singular en lo que tiene que ver comparando con los demás, pero cómo se organizan con lo que sería el Foro de Madrid, el CIPAC también, y bueno, y realizan eventos como Viva España, ¿no? Que donde también se reúnen, se han reunido varios representantes, y en la región también podríamos hablar quizás del Derecha Fest, que también es un lugar donde se reúnen algunos referentes, sí, eso pasaba principalmente Uruguay, de Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esos son más o menos los representantes, y luego tenemos hay algo que quería destacar también en este caso, es cosas que han sucedido con algunos líderes, como el caso de Bolsonaro, que tuvo un episodio de apuñalamiento en 2018, el caso de Trump también tuvo un atentado, un tiro que le rozó la cabeza y Sí, por poco se salvó, o sea, sí, eso sí. hubiese sido, podríamos decir que un cambio bastante drástico. Y tuvo otro atentado mientras estaba en el mismo Donald Trump, cuando estaba en el cancha de golf, otro atentado, pero lo lograron neutralizar al individuo. El caso de Javier Milei, ahora hace poco que le arrojaron Una piedra, ¿no? un adoquín bastante importante. Bastante grande, sí. Y bueno, y han pasado cosas que no sé si hay un patrón de violencia para ciertos referentes que podría llamar la atención en algunos casos, ¿no? Generalmente se observa más ese tipo de patrón de violencia, como tú bien lo definías, Alex, sobre figuras de derecha, ¿no? Sí. No se ve tanto en figuras de izquierda. Ahora, vos hablabas de derecha popular, no me quiero quedar con las ganas de plantearles la inquietud, porque no tenemos mucho tiempo ya. Derecha popular. Derecha popular surge como una reacción a la izquierda popular. ¿Cómo se entiende el fenómeno de la derecha popular? Es interesante eso que estás diciendo. ¿Sabes quién lo dice mucho? Yo lo he escuchado decir en forma reiterada. No debe ser el primero primero que nada, no es el primero que lo inventó esto, ni tampoco el único que lo dice, pero el senador Sebastián da Silva dice: me gusta la derecha popular. Sí. Y se refiere a quienes, a los motoqueros que trabajan para esa firma de PYA, como se llama lo de pedido ya, la derecha popular, o sea, el kiosquito rodante, el autoempresario pequeñito de micropyme que sale adelante por su trabajo, sigue su propia empresa, digamos, en su motito. Claro. Eso es un poco lo que de alguna manera se llama derecha popular. Pero yo noto, digamos, sin simplificar esto, noto que hay una diferencia en la movilización que estos sectores habitualmente, un poco sindicados como decía bien Alex, conservadores, más quietos, más tranquilos, hay una militancia mucho más efervescente. Han salido a las calles, han movilizado a través además de modalidades distintas como los grupos de WhatsApp, las redes sociales. Claro. Han habido, me parece, novedades que generan movimientos de masas que no eran típicos de estos sectores que hoy definimos como derecha, o llamémoslo nueva derecha, porque me parece que capaz que es más definitorio de esto. Que convengamos, no la nueva derecha de los años 80 del siglo pasado, que era otra cosa. Claro. Ya entonces existía en Francia una movida así. Es que esta tiene el ingrediente popular. Exacto. ¿Sí? Esa es una nota esencial de este fenómeno
que se da con este surgimiento de este tipo de derecha, no sé cómo llamarlo. Sí, y además otra cosa, por lo que mismo Alex estaba señalando, fíjate vos que ahí se mezclan cosas que no tienen nada que ver. Sí. Sin embargo, se mezclan el mismo fenómeno. Bukele Sí. viene de la izquierda. Sí. Y hoy está visto como simpático para esta nueva derecha política, digamos, entre comillas, llamémoslo así, por su autoritarismo con respecto al crimen. La mano dura del crimen. La mano del crimen, básicamente. Milei viene del liberalismo más absoluto. Eso está claro y claro al principio. Los sectores que estaban aliados con Milei, que eran los del nacionalismo promilitar o Ajá. paramilitar, no paramilitar en el sentido de paramilitarismo, sino en el sentido de entorno militar. Y ahora lo que tenemos es que Trump es un conservador proteccionista. O sea, Claro. hay cosas que no tienen nada que ver y sin embargo están en esa misma cuestión. Entonces es un magma que hay que estudiar. Es un fenómeno que vamos a tener que seguir observando y que vamos a tener que seguir analizando, porque parece más que un simple fenómeno reactivo y Sí. tiene que ver con un cambio de paradigmas, con un abandono de determinados prejuicios que muchas personas tienen sobre la derecha, que tanto Y algunos también, denostan. y agrego, y esto es importante, y desde la derecha a ciertos temas. Porque Claro. hoy la derecha, esa nueva derecha, toma temas que antes la derecha no tomaba. Es cierto. Y nos vamos. Nos vamos. Fuerte. Bueno, muchas gracias. Uruguay no más. Uruguay no Vamos más. a Uruguay. Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM.